Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Somos Telma Barrantes y María Méndez, profesoras las dos de la Universidad de Extremadura, y venimos a presentar un estudio que hemos realizado sobre la percepción del alumnado en la asignatura que tienen sobre la asignatura de expresión plástica y su didáctica en infantil. Esta asignatura pertenece al grado de educación infantil. Es la primera asignatura que los alumnos y alumnas tienen en el grado, que es en tercero, luego tienen otra en cuarto, y esta en concreto es obligatoria. Es una asignatura de 6 créditos ECTS y aunque en la ficha está reflejada y en el verifica está reflejada como una asignatura teórico-práctica, en el contenido encontramos que es una asignatura que tiene una gran carga teórica dentro de pues, lo que es la propia asignatura, ¿no? También tiene sus actividades prácticas, pero tiene una gran carga teórica. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el universo de la imagen, el lenguaje visual, los fundamentos de la expresión plástica en infantil, la parte de didáctica de la expresión plástica y una parte también bastante importante sobre procedimientos y técnicas aplicados y enfocados a la etapa de infantil. El objetivo principal que nos hemos marcado con este estudio es precisamente saber qué es lo que perciben los estudiantes cuando se les imparte esta asignatura, ¿no? Cuando ellos llegan a tercero y desarrollan esta asignatura de expresión plástica y su didáctica en infantil, ya que a veces la visión del profesorado puede diferir mucho de la del alumnado, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta y siendo conscientes de que esta asignatura, tal y como está planteada, tiene una gran carga teórica, queríamos tener un poco, saber la visión del otro lado. ¿Qué opinan los estudiantes sobre esta asignatura en el grado de infantil? En este apartado vamos a hablar de la metodología utilizada en el estudio. En un principio teníamos claro que queríamos conocer la percepción del alumnado de educación infantil con respecto a la educación plástica y en concreto a la asignatura de tercero por ser la primera asignatura que tienen en el grado. Em, en la literatura se buscó cuestionarios validados, ya que queríamos trabajar con una herramienta que estuviera ya validada y apta para poderla emplear. Y dentro de lo que tiene que ver con la percepción de la educación artística, no llegamos a encontrar ninguna herramienta que se ajustara a lo que estábamos buscando y en concreto a esta asignatura que tiene mucha carga teórica y una gran parte también práctica. Em, si encontramos un estudio titulado La percepción del alumnado sobre la didáctica del patrimonio en la enseñanza de la historia. De este cuestionario de 2018, sí cumplía un poco las características que estábamos buscando, porque aunque esta asignatura donde se emplea es en historia del arte, sigue que el patrimonio entra dentro de la asignatura de didáctica de la expresión plástica y bueno, veíamos que se ajustaba. Lo único que hemos tenido que adaptar un poco son que no, esa parte práctica que tiene la asignatura que la parte de la asignatura de patrimonio no tiene. Es un cuestionario cualitativo porque también encontramos semi estructurado con preguntas abiertas y cerradas, donde preguntamos de forma objetiva o de forma más bien subjetiva, perdón, algunas cuestiones al alumnado y luego hay preguntas de categorización, de ordenación y de evaluación. Se aplicaron dos veces el cuestionario, una el primer día de la asignatura, donde se explicó cómo se iba a trabajar, cómo se iba a evaluar, qué temas se iban a impartir, cómo se organizaba y se estructuraba la ficha docente y el contenido de la propia asignatura. Es decir, antes de que se llegara a impartir, fue importante saber qué era lo que, con qué pensamiento viene ya el alumnado con respecto a la asignatura.
y una vez transcurrido todo el proceso de la asignatura, se vuelve a pasar el último día el cuestionario para ver qué variaciones hay entre antes de impartirla y después de impartirla. En cuanto a la muestra, decir que es importante tener en cuenta que el periodo de matriculación está abierta un mes aproximadamente con la asignatura ya empezada. Entonces, es verdad que no varía en un gran número el alumnado matriculado porque es una asignatura obligatoria, pero sí hay pequeñas variaciones. Esto creemos que es uno de los hándicaps por lo que nos encontramos que en el pretest hay una participación de 61 personas y en el posttest de 65, porque influye también la asistencia del propio alumnado. Em, el test se le realiza a toda la clase, independientemente de que quieran participar o no, porque también nos sirve para madurar y mejorar lo que tiene que ver con la práctica docente en cuanto a la impartición de la asignatura. Dentro del propio test hay una pregunta en la que se les realiza en el último test, donde se les dice si quieren que sus datos se tengan en cuenta para estudios y publicaciones o si quieren que sus datos sean eliminados. Entonces, aquellas personas que no quisieron formar parte de este estudio, evidentemente sus datos se eliminaron. El resto de alumnados, sus datos fueron anonimizados y registrados sin ningún dato que les vincule a ellos y a ellas como personas. En este gráfico podemos observar la importancia que le dan las alumnas y los alumnos a esta asignatura en relación a el conjunto de las asignaturas que tienen a lo largo del grado y que forman el grado de educación infantil. Antes de impartir esta asignatura, como vemos, hay 5 personas que no saben cómo localizarse, si es una asignatura fundamental o es una asignatura igual de importante que el resto. Y vemos cómo, bueno, el resto de alumnado pues está en unas 32 personas en fundamental y 24 personas en igual de importancia. Si vemos el gráfico en la barra naranjita, con el final del cuestionario, vemos que ya no hay esa confusión o esa duda a la hora de localizarla en cuanto a importancia y vemos cómo aumenta significativamente la importancia en cuanto a que es una asignatura que consideran fundamental y son unas 46 personas de 65, que es prácticamente más de la mitad. Bien, aquí nos encontramos dos gráficos en los que en el gráfico de la izquierda se les pregunta sobre el conocimiento que tienen. Como vemos, tanto al inicio de la asignatura como al final hay variaciones en cuanto a lo que consideran y vemos que prácticamente al finalizar la asignatura más de la mitad del alumnado considera que tiene conocimientos suficientes para poderla impartir. Vemos un gran cambio en cuanto a que hay personas que consideran que tienen poco conocimiento, donde un inicio es 33 personas consideran que tienen poco al inicio y al finalizar la asignatura son 6 las que consideran que tienen poco conocimiento. En el gráfico de la derecha se evalúa la capacidad de enseñanza y en cómo ellas se perciben de capaces a la hora de poder enseñar educación plástica o poder aplicar ese conocimiento dentro de educación infantil. Si vemos que en un inicio la gran mayoría de personas piensan que son poco capaces a la hora de poder aplicarla y hay no unas variaciones muy significativas, pero sí aparece un aumento en cuanto a total y bastante capacitada. Em, y ya está. En este último gráfico podemos observar cómo las alumnas puntúan y evalúan el conocimiento teórico y práctico y bueno, el desarrollo total de la asignatura, ¿no?
vemos cómo se despunta con una nota de 7, pero si hacemos una media tanto en el cuestionario inicial como en el cuestionario final, observaremos que la valoración tiene un pequeño descenso en el final con un 0,48 menos de puntuación otorgada. Para concluir, bueno, aquí mostramos un pequeño fragmento de lo que son los datos que se han ido recopilando y diremos que, por regla general, la gran mayoría de ítems tienen un incremento de forma positiva en cuanto a la percepción de la asignatura. Eso es curioso porque a la hora de la valoración total y de otorgarle una nota a la asignatura en conjunto, vemos cómo disminuye en el cuestionario final la valoración del alumnado. Probablemente hayan influenciado bueno, algunos elementos que todavía no hemos llegado a analizar y nos queda todavía por ver toda la parte cualitativa que el cuestionario aporta y ahí quizás podamos ver algo de luz. Sí que por lo que se vivencia dentro de la propia asignatura y por lo que las alumnas verbalizan, tiende a ser una asignatura con mucha carga práctica, no, perdón, con mucha carga teórica, con mucho temario, y vienen con la idea inicial hecha de que, bueno, que como es una asignatura de educación plástica, lo que se va a ser 100% práctico y no entienden en un principio que haya tanta carga teórica. Que es verdad que cuando la asignatura sí, cuando va evolucionando, comprenden y entienden que sí, que también tiene, que a pesar de ser educación plástica, hay unos constructos teóricos detrás y que conocerlos es interesante, pero tienen mucha reticencia en cuanto a tener que llegar a estudiar esa carga teórica y ser evaluada de forma también teórica. También es una asignatura que conlleva mucho esfuerzo plástico, que muchas veces vienen con bloqueos creativos y con incapacidades en cuanto al propio proceso de creación y a la propia creación, se ven incapaces de hacer ciertas cosas porque primero llevan varios años, la gran mayoría, sin llegar a tocar nada en cuanto a creación y están acostumbradas a estar muy guionizadas en cuanto a los pasos que hacer sí, más desde los procesos más manuales o de manualidades, ¿no? Entonces, cuando se les proporciona o se les invita a una creación mucho más libre, mucho más espontánea y de búsqueda creativa, pues para ellas se enfrentan a unos problemas emocionales y de prejuicio que quizás eso también esté afectando a la valoración. Pero bueno, el estudio sigue abierto y seguimos analizando para ir mejorando todavía más y perfilando qué es exactamente lo que necesita nuestro alumnado de educación infantil y sobre todo cómo impartir dicha asignatura para que sea mucho más satisfactoria y ya no solo satisfactoria, sino que sea mucho más práctica en su futuro como profesionales docentes. Gracias por su atención y estamos abiertas a cualquier debate y bueno, a cualquier reflexión con respecto al estudio que estamos planteando.